Lucas capítulo 12, versículos 13 al 23. Dice la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis bienes. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Amén. Vamos a orar en esta mañana y así enseguida ustedes podrán ocupar su lugar. Padre santo y eterno, esta es tu palabra. Hoy te pido, Señor, que prepares el corazón de la iglesia para que puedan recibir lo que es la enseñanza. Que el mensaje, Señor, que la palabra hable por sí sola, Señor. Que tu palabra en esta mañana, Señor, logre tocar el corazón y la mente de tu iglesia. Que este mensaje, Dios mío, no sea un mensaje más, sino que realmente pueda llevarnos a la reflexión, pero más importante, a la convicción mediante el poder de tu Espíritu. Toma en tus manos nuestra vida, Señor, y ayúdanos a estar delante de tu presencia. Te pido por aquellos hermanos que aún no han llegado, Señor, que ciertamente el mensaje también es de bendición para ellos, que puedan llegar para poder escucharlo, mi Dios. Te lo suplico, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo, toma el control de este lugar. Y bendice, Señor, a quienes físicamente están aquí en la iglesia local y a quienes nos escuchan a través de la pantalla, Dios eterno. Toma en tus manos a este pueblo. Gracias por prestarme los oídos de estos que son tus hijos, mi Dios. Gracias por prestarme los oídos de este que es tu ejército. Ayúdame a que junto con ese privilegio pueda llevar a cabo la responsabilidad que tengo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Me permito saludar a quienes me escuchan a través de la pantalla en esta ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde, y de igual forma a la iglesia local la volvemos a saludar. Dios les bendiga. Hoy, en nuestra sociedad actual, las diferentes posturas que existen nos ofrecen el concepto muy diverso, muy dividido, de una palabrita muy importante: vida. Tenemos definiciones científicas, definiciones psicológicas, definiciones sociales y obviamente tenemos también definiciones filosóficas. Les quiero leer algo que forma parte de mi introducción para que ustedes entiendan a qué me refiero. Desde la biología, la vida se reduce a funciones. La biología, que es la ciencia que estudia la vida, simplemente define esa vida como el hecho de que un organismo nace, crece, se reproduce y muere. Para la biología, para esta parte de la ciencia, la vida es eso: nacer, crecer, reproducirte y morir. Una vez que tu cuerpo llega a la Tierra, la ciencia dice: todo se acabó. Las moléculas de tu cuerpo, los átomos de tu cuerpo regresan a donde
pertenecen y tu existencia terminó. No hay nada más de ti, únicamente el recuerdo en el subconsciente de aquellos que te conocieron. Por eso, resumen la vida a simples funciones: comer, beber, vestirte, tu rutina, y bueno. Pero deja mucho que desear esta definición. Otra de las definiciones es en base a la psicología, ¿sí? Desde la psicología, la vida queda reducida a emociones y bienestar. Ve a terapia o investiga sobre cualquier estudio psicológico serio sobre la vida y te dirán cierta filosofía interesante. Tú debes darle sentido a tu vida. Haz lo que tú quieras hacer con ella, lo que te haga sentir cómodo. Cumple tus metas. La vida se resume entonces desde la psicología a aquello que nos mueve el corazón, a aquello que nos ocasiona ciertos estímulos emocionales y a aquello que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Pero vuelvo a decir, esta definición deja muchas cosas que desear. Hay muchos temas que no se tratan. Pero también tenemos la definición, ahora bien, de la sociedad. La sociedad tiene una definición de vida que consiste prácticamente en el estatus, ¿verdad? Y asimismo, lo que nosotros logramos tener o acumular. Más adelantito hablaré de esto, pero la sociedad hoy define una buena vida a raíz de lo que uno tiene. Y no solo a raíz de lo que uno tiene, sino de la calidad de lo que tiene. Así que la sociedad, en nuestro mundo actual, simplemente se define por las modas, se define por lo que las personas más influyentes entre la jerarquía social hacen, dicen o comentan. Y nuevamente todos tratan de imitar a esas personas para verse socialmente vivos con una vida plena. Pero vuelvo a decir, es una definición que deja bastante que desear. Y finalmente tenemos, a grandes rasgos, otra definición filosófica. Ya vimos lo de la ciencia, la biología. Ya hablamos acerca de la psicología. Y ya hablamos acerca de la sociedad. Pero ahora bien, la filosofía, en cierto sentido, es un cúmulo o un conjunto de todas las anteriores. Dependiendo del filósofo al que tú quieras ver o al que tú quieras estudiar, Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los otros filósofos habidos y por haber a lo largo de la historia, cada uno tiene un concepto diferente de la vida. Pero aunado a eso de sus diferencias, lo preliminar de la filosofía es, bueno, la vida es una, hay que disfrutarla. Esa frase es muy común en nuestra sociedad, más en los jóvenes. La vida es una, hay que disfrutarla. Te dicen a ti mientras estás joven, vive tu vida, disfrútala. ¿Por qué te quieres casar tan pronto? Disfruta la vida, es una. Ve, equivócate, comete errores, vive la vida, disfruta la vida. Para la filosofía, en un cierto sentido, consiste en la búsqueda del placer, del bien personal, del bien mayor. Es decir, que si lo que tú haces te conviene a ti, eso ya es vivir. Vive la vida como tú quieras, disfrútala. Pero vuelvo a decir, todas estas definiciones dejan mucho que desear. Y a priori, si tú eres observador, todas estas definiciones logran encasillar al concepto de la vida aquí en la tierra. O sea, lo que nace, crece, se reproduce y muere. Las emociones que logras sentir acá. Lo que logras tener y acumular aquí. Disfrutar la supuesta vida a tu manera aquí. Todas las definiciones y percepciones de la vida en nuestra sociedad están limitadas a esta esfera, a lo terrenal. Y no tienen la capacidad de mirar más allá para poder ver lo que verdaderamente es la esencia de la vida.
Pero muchos que viven bajo estas definiciones, de alguna forma sienten que están vivos. Tristemente, la verdad de todo es que no están vivos, solo están existiendo. Y es aquí donde yo tengo que hacerte una pregunta interesante. Más que hacértela yo, quiero que te la hagas tú mismo. Pregúntate, ¿estoy vivo o solo estoy existiendo? ¿Estoy verdaderamente vivo o solo estoy existiendo? Porque hay una gran diferencia entre existir y vivir. Dejando a un lado todas las definiciones que te he mencionado a grandes rasgos, hoy quiero invitarte a que abramos la palabra y que veamos el testimonio de las Escrituras para descubrir la verdadera esencia de la vida. Así que hoy, a través de un pasaje bíblico que hemos seleccionado y de la hermosa unidad de las Sagradas Escrituras, vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es la esencia de la vida? Y a través del pasaje que nosotros hemos seleccionado, vamos a ver, en primer lugar, que la esencia de la vida no depende de las cosas que tengas. En segundo lugar, veremos que la vida verdadera va más allá de la comodidad y de lo material. Y en tercer lugar, veremos entonces cuál es la verdadera esencia de la vida. Así que, como en cada sermón acostumbro, te pido a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, que me escuchas aquí en lo local y a los que nos escuchan a través de la pantalla, que me presten toda su atención, no solo con la mente, sino con su corazón, para que ustedes puedan responder a la pregunta que yo les hice hace un momento. ¿Estás vivo o solo estás existiendo? Dicho esto, pasamos a mencionar que la verdadera esencia de la vida no depende de las cosas que tienes. Es aquí donde nosotros entramos de lleno en el pasaje bíblico. Lucas 12 es uno de sus capítulos muy ricos en información. El Señor Jesús, al inicio del capítulo, se encuentra enseñando sobre principios eternos. Se encuentra enseñando sobre principios espirituales. A saber, le dice a sus seguidores y a la gente que lo escucha: llegará el momento, dice, en el que a ustedes, por creer en mí, los van a llevar ante las sinagogas, ante los jueces, ante las autoridades. Y ustedes no se deben preocupar por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les ayudará y les dirá lo que ustedes tienen que decir en ese momento. Otro tema era, ustedes deben librarse de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, porque todo lo que se dice y se hace en lo oculto, tarde o temprano va a salir a la luz. Dios conoce absolutamente el número total de los cabellos que están sobre nuestra cabeza. Todo es un principio o espiritual o eterno. Pero de repente sale un individuo que hace un comentario totalmente fuera de lugar. Jesús está enseñando sobre lo eterno y lo espiritual y uno sale: maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. No tiene ni siquiera relación con lo que Jesús estaba hablando. Vino a introducir un tema trivial cuando Jesús estaba poniendo en primer lugar lo espiritual y lo eterno. Y entonces el Señor Jesús le dice: a ver, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor o repartidor? Yo no tengo esa autoridad. Así que entonces el Señor Jesús lanza una declaración que creo que todos aquellos que siguen la filosofía de que la vida tiene como esencia el acumular cosas, deberían escuchar. Porque de esa manera entenderían que lo que hoy se considera una vida plena o una verdadera vida
Era algo que Jesús ya refutaba desde hace siglos. Vamos a volver a leer, en especial el versículo 15. Leamos el versículo 15. Esta es la declaración que Jesús hace. Que todos aquellos que piensan que la verdadera esencia de la vida está en acumular cosas. Bueno, hoy vean esto. Versículo 15, Lucas 12:15. ¿Tenemos la cita bíblica? Dice la Escritura: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí viene lo importante. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso yo les dije, la verdadera esencia de la vida no depende de las cosas que tenemos. No depende de las cosas que tenemos. Esto ya ataca directamente las definiciones que yo te presenté al inicio. Tristemente, hoy la sociedad llega a compararse y a decir quién tiene mejor calidad de vida y quién realmente vive cuando miran el carro que tienen, el reloj que tienen, el celular que tienen, el barrio en donde viven, la ropa que usan. Ropa toda, en mi definición, toda fea, llena de logos y estampados y cara, porque según es de marca, pero vale más algo sencillo y minimalista. Bueno, es mi punto de vista, pero quienes usan todas esas cosas dicen, este es un verdadero estilo de vida. Quienes se encargan de tener el iPhone más reciente a nivel de a veces vender un riñón, pero siguen viajando en transporte público y ni saldo tienen. Pero tienen iPhone y tienen una muy buena calidad de vida. De tal manera que Jesús va directamente contra lo que él mismo llama avaricia. Y a veces nosotros cometemos también el error de resumir o de encasillar a la avaricia como amar al dinero. Y decimos, esto no es para mí, yo ni tarjeta tengo, no tengo cuenta en el banco, yo no amo el dinero, yo no tengo avaricia. Aguanta. Vámonos al griego. La palabra que se traduce avaricia en la versión Reina Valera 1960 es la palabra griega pleonexia, que en términos sencillos no significa amor al dinero, significa el deseo desmedido de tener más de lo necesario. Vuelvo a repetir. La avaricia, según el vocablo griego, no significa solo amar al dinero, sino significa tener el deseo desmedido de querer más cosas de las necesarias en cualquier área de la vida. Tener más casas de las necesarias, tener más ropa de la necesaria. Eso ocurre mayormente entre las hermanas, bueno, las mujeres, espero que entre las hermanas no. Tienen un closet lleno de ropa y dicen, no tengo que poner. Tristemente, muchas veces la vida es resumida y se dice que su esencia está en la cantidad de las cosas que se tiene, pero ya Jesús ataca directamente este principio y dice, la vida del hombre no depende, no consiste en la cantidad o abundancia de los bienes que posee. Por eso hoy quiero que tú y yo primeramente nos quitemos este asunto de nuestra mente, si es que está ahí. Tengo una buena calidad de vida porque tengo esto, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque tengo aquello. Y que también nos vayamos a centrar en el problema que esto a veces acarrea. Cuando la esencia de la vida para nosotros está en las cosas que tenemos, cometemos el mismo error que este hombre al interrumpir a Jesús. Jesús estaba enseñando sobre principios eternos y espirituales, y este vino a introducir un comentario que no tenía relación con lo espiritual, era lo eterno. Dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo, que la comparta. O sea, no procesó lo que Jesús estaba diciendo. El Espíritu Santo como ayuda en los momentos difíciles, librarse de la hipocresía y llevar una vida honorable e íntegra delante de Dios, saber que para Dios no hay nada desconocido. No, eso no me importa. Quiero que le digas a mi hermano que comparta la herencia conmigo.
Y muchas veces nosotros también cometemos ese error cuando la esencia de la vida está en las cosas que tenemos. Todos están aquí, pero todos estamos aquí. Físicamente estamos escuchando la palabra, pero a veces dentro de nuestra mente están las cuentas por pagar. Como decimos a veces bromeando, los frijoles que dejaste en la lumbre. El miedo a perder tus posesiones. Pensamientos sobre lo terrenal. ¿Qué vas a hacer al salir del culto? ¿Cómo puedes aprovechar mejor el tiempo? A veces cometemos el mismo error de que Jesús nos está hablando de lo espiritual aquí, pero nuestra mente está tan metida en lo terrenal que cometemos el mismo error de esta persona. A veces no logramos discernir lo que realmente importa, porque para nosotros la verdadera esencia de la vida a veces consiste en las cosas que tenemos. Otra de las cuestiones interesantes, ¿verdad?, es que, como digo, a veces eso nos lleva a una vida de consumismo excesivo. Hoy la sociedad es consumista de manera extrema, porque esta mentira todos la creen. El que tiene más cosas y el que tiene mejores cosas es el que tiene una verdadera calidad de vida. Por eso, como te lo mencioné, ropa cara, teléfonos caros, autos caros, casas que te dejan endeudado y casi embargado, pero tengo lujos, tengo una buena calidad de vida. Ni físicamente ni espiritualmente es recomendable pensar que la esencia de la vida dependa de las cosas que tienes. Es así que estos dos peligros son inminentes. Cuando una persona piensa que la vida depende de las cosas que tiene, siempre va a vivir pensando en las cosas, va a vivir consumiendo de manera excesiva todo lo que le vendan y siempre va a buscar el compararse con los demás. Yo tengo esto y los otros no. Yo estoy con mejor vida que el resto. Y bien, en el caso de los cristianos, cuando se congregan o cuando leen su Biblia, aunque están leyendo, aunque están escuchando principios eternos y espirituales, los pensamientos terrenales vienen a interrumpir la enseñanza de Jesús y siempre nos quedamos con lo terrenal, desechando lo espiritual y lo eterno, como este hombre. Jesús ni siquiera le dio importancia a su problema. ¿Quién me puso a mí como juez o repartidor sobre ustedes? Yo vine a enseñar otra cosa, más importante, más fundamental. En pocas palabras, Jesús nos deja claro con esa omisión a la petición de este hombre. La vida no depende de las cosas que tú tienes. Guárdate de toda avaricia. Guárdate del deseo de querer tener muchas cosas que son innecesarias, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Pero ahora bien, muchos podrán decir, esto a mí no me pasa. Yo no tengo muchas cosas. Yo no tengo apego por nada de lo terrenal. Veamos lo que el Señor Jesús dice a continuación. Él cuenta una parábola a partir desde el versículo 16 y vamos a darle lectura a la parábola nuevamente. Dice la Escritura de la siguiente manera: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hasta aquí nos quedamos. La historia nos introduce a un hombre rico, a un hombre que, según el Señor Jesús, había logrado durante una época de su vida ver cómo su terreno había producido una gran cosecha a niveles muy grandes, de tal manera que el granero que él tenía ya era insuficiente.
Así que cuando ve la abundancia de sus cosechas, se dice a sí mismo, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo dónde guardar lo que ahora tengo. Ya sé. Voy a destruir este granero chiquito, lo voy a construir y lo haré más grande, y ahí almacenaré absolutamente todo. Mi vida está resuelta y por eso puedo decirme a mí mismo, tienes muchos bienes. Así que, ¿de qué nos preocupamos? Come, bebe, regocíjate, repósate, tranquilo, dale, ya no. Es más, ya no voy a volver a trabajar en toda mi vida. Tenía bienes y tenía comodidad. A tal grado que se tomó la libertad de no pensar en Dios. No pensó en Dios. Y que de alguna forma había cierta jactancia en este hombre. Escuchen el lenguaje que la parábola menciona sobre él. Él decía, mis frutos, mis bienes, mis graneros. Y a su vez decía de alguna forma que todo esto era para su bien personal. Regocíjate, alma mía. Come, alma mía. Bebe, alma mía. Repósate, alma mía. En pocas palabras, este hombre sentía que su vida era perfecta por lo material que tenía y por la comodidad que lo material le otorgaba. Pero entonces Dios entra en escena en esta parábola y dice, ¡hey, tonto, necio! Hoy en la noche vas a morir. Y lo que has logrado almacenar, ¿de quién va a ser? ¿Quién lo va a tener? Al final, ¿quién lo va a disfrutar? La Biblia dice que Dios le llama necio a este hombre, ojo acá, no porque haya trabajado, no porque haya hecho planes para administrar lo que tenía, no porque el trabajar sea malo, no porque el querer tener lo suficiente para el sustento sea malo, no. La Biblia no lo llama necio por eso. La misma Biblia nos dice el motivo de por qué Dios le dice necio a este hombre en la parábola. Porque tenía muchos tesoros para sí, pero no era rico para con Dios. Esto es interesante. Y es aquí donde nosotros extraemos algo maravilloso. La verdadera esencia de la vida va más allá de lo material y de la comodidad que podamos tener aquí en la tierra. Esto ya combate la filosofía que dicen, vive tu vida, disfrútala. Haz, deshace, equivócate, comete errores, total, estás aprendiendo, es tu vida. Que nadie te diga cómo vivirla, vive como quieras. Es más, enfócate en buscar comodidad, enfócate en tener buenas cosas materiales. Enfócate en nacer, crecer, reproducirte y morir para que tu alma se repose, para que tu alma se goce, para que tu alma coma, para que tu alma beba. Esa es la filosofía del mundo. Vive para ti, vive por ti, vive haciendo lo que quieras, vive buscando tu propia comodidad, vive haciendo tu voluntad. Este hombre era eso. Vio los graneros y dijo, los tengo que hacer más grandes. Tengo muchas cosas. Mi vida está resuelta. Y es aquí donde entramos a un punto importante. En el punto pasado, de alguna forma se habló contra aquellos que quieren acumular mucho y que hayan el sentido de la vida en el acumular mucho. Y podríamos decir nosotros no somos acumuladores compulsivos. Pero a veces lo poco que tenemos, nos aferramos tanto a ello que no lo queremos soltar. No queremos soltarlo, por muy poquito que sea. Dijo un pastor, yo he conocido gente orgullosa y tacaña que no tiene ni siquiera dónde caerse muerto. No es que tengan mucho, es que aún lo poco que tienen lo escatiman tanto
que son ricos para con ellos mismos, tienen un muy buen tesoro personal, pero no son ricos para con Dios. Aquí tampoco es que vamos a atacar a los súper ricos y decir, este mensaje no es para mí. No, sí. Aún nosotros corremos el peligro de aferrarnos a lo poco que tenemos, poco o mucho, según lo que Dios te haya dado, y de cometer el mismo error. Ay, mira, tengo muchos bienes, voy a hacer mis graneros más grandes, tengo mi vida resuelta, ahora sí voy a empezar a vivir. Ahora sí voy a tener una vida cómoda. Esta es la esencia de la vida. Lo que tengo me lo he ganado, es para mí y por mí, y voy a vivir y comer y beber y gozarme. Ten mucho cuidado, porque ese tipo de personas jactanciosas que solo piensan en su comodidad y lo material aquí, Él les llama tontos, necios. Porque este hombre olvidó un factor muy importante. La vida y su esencia va más allá de la comodidad y de lo material. Él olvidó que estaba de paso aquí en la tierra. A veces nosotros almacenamos tantas cosas aquí como si nos fuéramos a quedar aquí, como si fuéramos inmortales en esta tierra y nunca vamos a partir de aquí. ¿Es en serio? Hay gente que cambia la presencia de Dios por cuidar sus cosas. Hay gente que tiene tanto apego a lo poco o mucho que tiene y dice, la presencia de Dios puede esperar. Este hombre no metió a Dios en sus asuntos. Pensó que su vida sería larga, cómoda y llena de muchas cosas y dijo, ¿Dios para qué? ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué lo ocupo? La esencia de mi vida está en mi comodidad. Hoy estoy cómodo. Hoy tengo muchas cosas. ¿De qué me preocupo? No me falta nada. No necesito de nada. No necesito de nadie. Pero entonces vemos que la verdad no es así. La verdad es mucho más grande que lo que este hombre tenía en su muy pequeña y reducida mente. Pero entonces, ¿cuál es el peligro aquí? El mismo Señor Jesucristo dice que este hombre no era rico para con Dios. Unos versículos más adelante, ahí mismo en Lucas capítulo 12, vamos a leer el versículo 33 y el versículo 34. La Biblia se interpreta sola. Vamos a ver a qué se refería Jesús en el hecho de decir que este hombre no era rico para con Dios. Porque yo podría usar este versículo hoy para manipularte y que me des las llaves de tu casa y que ofrendes todo lo que tienes y te quedes sin nada como otros lo hacen. No habla de eso. No. Vamos a ver qué significa ser rico para con Dios. ¿Están ahí? Versículo 33 y 34. Dice la Escritura de la siguiente manera: vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan. ¿Qué dice ahí? Tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. El 34 es la joya de esto. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este hombre tenía su corazoncito en sus bienes. Se los apoderó. Mis bienes, mis frutos, mis graneros, mi alma, mi vida, mi comodidad, mi reposo, mi regocijo. Su corazón estaba aquí. Él pensaba que estaba viviendo. Pero cuando Dios entró en escena, le dio a conocer que en realidad solo estaba existiendo. Sí, biológicamente o científicamente ya había nacido, ya había crecido, no sabemos si era casado, si ya se había reproducido, pero lógicamente ya cumplió las primeras tres: nacer, crecer, reproducirse tal vez, y ahora en la noche justamente iba a morir.
Si fuera la definición biológica la correcta, él ya vivió. Pero tristemente a esto la Biblia le llama existir. Respiraba, comía, vivía por la rutina. Pero le dijo, esta noche tú vas a morir. Esta noche tu existencia llega a su final. Tú crees que estás vivo, pero solo has existido. Todo lo que acumulaste no te lo vas a llevar. Esa comodidad que aparentemente creías tener aquí, a donde te vas a ir, no la vas a tener. Nada te llevas. Bien dice la Escritura, Job afirma, desnudo salí del vientre de mi madre. No me traje nada. Y sin duda cuando me vaya, dice, cuando nos vayamos, nada nos llevaremos. Por eso la esencia de la vida va más allá de los bienes, de la comodidad, de lo material que hay aquí en la tierra. Y es por eso que Jesús nos afirma que ser rico para con Dios significa hacer tesoros en el cielo. No tener apego a las cosas que están aquí en la tierra. No tener el apego, no encontrar el valor de la vida en esas cosas. Hay gente que halla el valor de la vida en la ropa que se pone. Hay gente que halla el valor de la vida en el carro que conduce. Hay gente que halla el valor de la vida en su propia casa, no la quiere dejar. Hay gente que halla el valor de la vida en las joyas, en los aparatos electrónicos. Hay gente que tiene todo el sentido de su vida en un objeto que según la Escritura está destinado y reservado al fuego, porque este mundo será consumido por el fuego y todo será destruido. Su corazón está en cosas terrenales, por lo tanto no están viviendo, solo están existiendo, presos de la rutina, presos de la monotonía, metidos en sus propios asuntos sin mencionar o sin tomar en cuenta que un día Dios también les va a decir, epa, la cuenta llegó a cero, vámonos. Es así que entonces quiero mencionarte qué es el corazón. En la versión griega, la palabra corazón que aparece aquí es la palabra griega cardia, y no habla del órgano natural, de lo que está aquí adentro y late. Cuando la Biblia habla de corazón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, engloba o encierra todo lo relacionado a la esencia del hombre. Voluntad, obviamente pensamientos, emociones, decisiones, anhelos. Cuando Jesús habló de cardia, englobó el cerebro y englobó el corazón, hablando de pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos decir que Jesús dijo, donde estén tus sentimientos, ¿verdad? Donde esté tu tesoro, ahí estarán tus sentimientos. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu voluntad. Donde esté tu tesoro, ahí van a estar tus pensamientos, emociones, pensamientos y voluntad. Donde esté aquello que es valioso para ti, ahí va a estar tu cardia, corazón. Tus pensamientos siempre están pensando en algo y no sé en qué sea. Tus emociones siempre se inclinan hacia algo, no sé lo que sea. Tu voluntad se inclina hacia algo, yo no sé lo que sea, pero Jesús dice que donde están estas tres cosas, tu cardia, tu corazón, es ahí donde está tu tesoro. Y Él nos recomienda que obviamente no hagamos tesoros acá abajo. Él nos dice, ¿hacer tesoros en dónde? En los cielos. Eso es ser rico para con Dios. Eso es ser rico. Y no se preocupen, no es que yo vaya a hacer lo que un predicador hizo, que fabricó contratos vendiendo pedacitos de cielo y se los ofreció. Hagan tesoros en el cielo. No, eso no es. No tiene nada que ver. Jesús ya nos está dando una hermosa pista de lo que significa verdaderamente vivir. Bueno, y concluimos con este hermoso principio que el Señor Jesús describe en el versículo 22 y 23. Dijo también a sus discípulos, por tanto os digo, no se preocupen, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo
que el vestido. Por eso decimos que la esencia verdadera de la vida va más allá de la comodidad y de lo material. Es así que entonces llegamos a nuestro umbral, al punto de inflexión del mensaje, al punto más importante. Si no me estuviste haciendo caso en todo lo que llevo del mensaje, acá sí hazme caso. Si ya dijimos que la esencia de la vida no está en los bienes que tenemos, en las cosas que tenemos, y que también la esencia de la vida no está o va más allá de lo material y de la comodidad aquí en la tierra, vuelve a resonar nuestra pregunta: ¿cuál es la verdadera esencia de la vida? ¿Cuál es? Si las cosas no le dan el sentido a mi vida, si lo que tengo, sea poco, sea mucho, no es lo que le debe dar sentido a mi vida, si la comodidad no es lo que le da sentido a mi vida, entonces, ¿cuál es la verdadera esencia de la vida? Vamos a Colosenses capítulo 3. Acompáñenme, Colosenses capítulo 3, para que no digan que no hablo la Biblia. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Cuando tengan la cita bíblica me lo indican con un amén en voz alta. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Versículos 1 al 4. Noten lo que la Escritura nos dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hasta ahí primero. Noten la hermosa coherencia bíblica. Jesús nos dijo: mira, el hombre de la parábola que te conté es llamado necio porque se enfocó en lo que estaba acá abajo. Buscó las cosas de acá abajo, las obtuvo y pensó que su vida realmente era plena, que realmente había encontrado la esencia de la vida. Pero Dios le dijo: ¡hey, necio! Hoy te vas a morir y todo lo que tú piensas que te daba vida en realidad no te lo da. Haz tesoros en el cielo. Y Pablo nos dice exactamente lo mismo. Si ustedes y nosotros hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas de arriba? ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba? Versículo siguiente. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Coherencia es el resumen y la enseñanza de la parábola de Jesús en Lucas 12. Versículo 3. Porque habéis muerto. Lean lo que sigue. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra vez, lean esa parte. Pues la vida no está acá abajo. La vida no depende de las cosas que tengo. La vida no depende de lo material, sea poco o sea mucho. La vida no depende de mi comodidad acá. Si yo he resucitado con Cristo, mi vida está escondida allá en los cielos donde está Cristo. Podríamos dejarlo hasta aquí y decir: la vida verdadera está allá en los cielos. Pero el mismo Pablo nos lleva más profundo en este concepto. No solo es que allá arriba esté nuestra vida con Cristo escondida, sino que a su vez el concepto se vuelve mucho más profundo cuando en el versículo 4 leemos: cuando Cristo, ¿vuestra qué? Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo define Pablo a Cristo? Nuestra vida. O sea que nuestra vida no solo está con Cristo allá arriba. La verdadera esencia de la vida es Cristo. Esa es la verdadera esencia de la vida.
Pero no solo Pablo lo dice. Es aquí donde nosotros vemos la hermosa unión entre las páginas de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre este concepto? El apóstol Pablo ciertamente nos dice en Colosenses que Cristo es nuestra vida y que nuestra vida está escondida con Cristo en los cielos. Y el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 12, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que Cristo es la vida. A su vez, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice la Escritura: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 11, verso 25. Jesús le dice a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su vez, en Juan 17:3, Jesús orando al Padre dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y finalmente Efesios 2, capítulo 1 nos menciona: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en pecados y en delitos. Vuelvo a decir entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la verdadera esencia de la vida? Es esta: la verdadera esencia de la vida está en Cristo y es Cristo. Está en Cristo y es Cristo. Si tu esencia de la vida no es esta, debo decirte que tú no estás vivo, solo estás existiendo. Porque el lenguaje poético de las Escrituras es este: los que no tienen a Cristo están muertos en delitos y pecados. Significa que físicamente están vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Físicamente los ves activos, trabajan para tener más, acumulan, se casan y se dan en casamiento, toman decisiones, cumplen metas, realizan construcciones magníficas que sirven a modo de legado cuando ellos ya no van a estar. Los ves muy activos, pero por dentro están muertos, solo están existiendo, no tienen vida. La esencia de la vida, mi querido hermano, mi querida hermana, entonces, está en Cristo, viene de Cristo y es Cristo. Es así que yo hoy puedo decirte que a la luz de la palabra, la vida no depende de lo que tú y yo tenemos. La vida no depende de nuestra comodidad aquí en la tierra. No depende de eso. La vida, como vuelvo a decir, únicamente es una persona, y es la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora bien, entonces, el día de ayer que yo publiqué en mis redes sociales el póster de esta predicación, yo suelo hacer mis pósters a manera de promoción por mi canal de YouTube, una persona me escribió y me preguntó: ¿qué pasa si yo me encuentro o si yo me siento en un punto medio? Es decir, no siento que esté existiendo nada más, pero tampoco siento que esté realmente viva como persona. ¿Qué pasa si me siento así? Y tal vez haya alguien que también se sienta así en esta mañana. Tú tal vez dices: yo entiendo eso. Yo entiendo que la vida es Cristo. Me sé todos los versículos que citaste. Me sé ese versículo que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no lo tiene no tiene la vida. Me sé ese versículo donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me sé todos esos versículos: yo soy la resurrección y la vida. Pero no me siento vivo. Pero tampoco es que esté existiendo, nada más.
Creo que es algo tan normal en un cristiano que de alguna forma ha perdido el enfoque de sus prioridades. No es que seas un mal cristiano, porque el hecho de que haya esa alerta en tu corazón de decir, no siento que esté ni de un lado ni del otro, como que estoy en un punto medio, como que eso ya es algo que en lo personal nos agrada, porque nos demuestra que no es que no seas cristiano, sino que, como lo dije hace un momento, puede que simplemente tengas un desorden de prioridades. Puede que, aunque sabes que lo que está aquí en la tierra no es lo que le da el sentido a tu vida, lógicamente te ves atrapado ante la gran rutina de la sociedad, donde todos se enfocan en lo que está aquí en la tierra. Y más, si la mayoría de veces tú te enfocas o tú convives con personas que no tienen la misma cosmovisión que tú. Si todos viviéramos aquí, todos los días vemos a gente orar por la comida, todos los días vemos a gente leer la Biblia, todos los días veríamos a gente o escucharíamos a gente cantar coritos y cantos cristianos. Pero la realidad es que nos enfrentamos o vivimos en un mundo en donde somos ovejas en medio de lobos, en donde nosotros buscamos enfocarnos en lo eterno, pero nuestras amistades están más enfocadas en lo terrenal, y tristemente a veces lo uno contagia al otro. Y a veces, o casi siempre, la cosmovisión que predomina es la de la sociedad. Así que aplicas la de si no puedes contra tu enemigo, únetele. Y no significa que no seas creyente, sino que no has comprendido o no has procurado establecer o definir en dónde está tu tesoro. Todos tenemos posesiones, hermanos. No le hablo a gente que vive debajo de un puente. Le hablo a gente que sé que tiene un patrimonio. Le hablo a gente que sé que tiene familia. Le hablo a gente que sé, a las cabezas de hogar, que buscan la mejor estabilidad para su familia. Le hablo a jóvenes que están en busca de cumplir sus sueños. Le hablo a niños que están dando el salto hacia la adolescencia, pasando por la pubertad, y que empiezan a ver la vida de otro modo. Le hablo a personas que no viven encerradas en un templo ni en una burbuja donde todos son cristianos. Le hablo a personas que yo sé que me están entendiendo y que confío en que por la gracia de Dios el Espíritu esté hablando a sus corazones. Si tú quieres dejar de existir y comenzar a vivir verdaderamente, o bien quieres dejar de sentirte en este punto medio en el que dices a veces existo y a veces vivo, es necesario que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que realmente define mi vida? ¿Qué es lo que sostiene mi identidad? Y finalmente, ¿qué es aquello sin lo cual siento que no puedo vivir? Es decir, si yo hoy te pidiera que me otorgaras o que mencionaras eso, que si yo te lo quito dices, no, yo no podría vivir. Creo que a veces el mayor peligro o el mayor miedo de un adolescente o de un joven es perder el celular. O quedarse sin celular. Hay jóvenes que hacen berrinches como si fueran niños chiquitos cuando no tienen celular. ¿Qué es aquello que si yo te lo quito, dices, yo no puedo vivir? Yo no puedo. Yo siento que no puedo continuar si me quitas eso. No me lo digas, tráelo a tu mente. Y si no es Cristo, debo decirte que tienes un desorden de prioridades, o en el peor de los casos, que no estás vivo. Es un mensaje que confronta. Esto nos ayuda a pensar en cuáles son nuestras prioridades. Mi querido hermano, mi querida hermana,
¿qué es lo que realmente define tu vida? Pablo dijo con respecto a su vida: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús nos dijo: la vida es más que la comida, la vida es más que el alimento, la vida es más que el vestido, la vida es más que las comodidades. Hoy me gustaría que todos pusieran su mirada en Cristo y que a su vez, si hoy tú te sientes ya confrontado y dices: creo que yo estoy existiendo y no estoy vivo, o creo que tengo ese desorden de prioridades porque vino otra cosa a mi mente y no Cristo, entonces no quiero que te vayas con esta idea de querer suicidarte de allá afuera apenas salgas, sino que hoy hay una buena noticia. La buena noticia, mi querido hermano, mi querida hermana, es que Cristo no solo señala el problema, Él ofrece la vida. Él es la vida. Si alguien ha estado viviendo solo para esta tierra, Cristo ofrece una vida más alta. Si alguien en este momento que me escucha se ha aferrado a lo poco o a lo mucho que tiene, Cristo ofrece una vida eterna. Si alguien se siente en ese punto medio, Cristo hoy invita a dar el paso completo. Porque la verdadera vida no está en existir mejor, sino en vivir en Cristo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Así que me gustaría que te pongas de pie y que fueras muy honesto contigo. Quiero que tú seas muy honesto contigo mismo. Te voy a volver a hacer la pregunta que te hice al inicio. Una vez que ya hemos escuchado el mensaje, una vez que a lo largo del mensaje te has examinado, te vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Estás vivo o solo estás existiendo? ¿Tus prioridades están bien ordenadas? ¿Es verdaderamente Cristo el que ocupa el centro de tu vida y de tu corazón? Vamos a entonar este canto. No lo hemos cantado mucho. Es el canto que se titula Sumérgeme. Para aquellos que tal vez tienen sus prioridades desordenadas, para aquellos que se sienten lejos de Dios. Bueno, ya hablamos acerca de lo que la Biblia dice respecto al sentido de la vida. Ahora vamos a pedirle al Espíritu que todo eso que acabamos de escuchar se vuelva una realidad en nuestras vidas. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Una vez más, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno. Aquí está la vida de tu iglesia, Señor. Cada uno de ellos, Señor, ha sido expuesto al mismo mensaje. Cada uno de ellos, oh Dios bendito, ha escuchado cuál es la verdadera esencia de la vida. Han sido llamados a renunciar a la avaricia. Han sido llamados a dejar de pensar que la esencia de la vida está en los bienes que tienen. Y a su vez, mi Dios, han sido llamados a la reflexión. Ayúdales a entender verdaderamente si es que están vivos o si solo están existiendo. Y si es que solo están existiendo, Señor, o tienen un desorden de prioridades, hoy te suplico, Señor, que tú puedas darles vida, tú puedas infundirles aliento, Señor, ese aliento maravilloso de vida. Aquellos que están cansados, mi Dios, que a veces por el cansancio, por el tener muchas cosas, muchas cargas emocionales, mi Dios, llegan a sentirse en ese punto medio. Hoy dales descanso y dales paz, mi Dios. Te suplico, Señor, por aquellas personas que se sienten en ese punto medio, que ellos puedan hallar consuelo en ti, Señor, que ordenen sus prioridades, Señor, y que puedan realmente entregarte su vida por completo, dar ese paso de obediencia de manera completa y que puedan decir lo mismo que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Esta es tu iglesia, Señor, y yo he predicado lo que creo tú has puesto en mi corazón. No he quitado ni he añadido nada a lo que creo es tu revelación. Confío en que mi labor es predicar fielmente el texto bíblico y confío también en que tú eres el que hace la obra y que tu palabra nunca vuelve vacía. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.